Buenas tardes. En las jornadas 11ª semana de Unipe Virtual, hoy lunes 10, vamos a escuchar al doctor Peña hablarnos sobre el Colloquium Heptaplomeres, itinerarios del pseudo-Bodán. Santiago Peña es doctor en Historia por la UBA y por París 4, Sorbona. Investigador asistente del CONICET, profesor adjunto regular en la UNIPE y miembro asociado del Centre Roland Musnier de Sorbonne Université. Sus investigaciones se concentran en historia cultural del Renacimiento francés e italiano. Ha dictado numerosos seminarios y conferencias y realizó estancias de investigación en Francia, Italia, Grecia, Alemania, España, Estados Unidos, México y Canadá. Así que bueno, ahora Santiago, te cedemos la palabra, puedes arrancar. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos. Me alegro que estemos otra vez en estas jornadas virtuales de UNIPE, que ya son una tradición de hace por lo menos 4 años. En este caso, quería concentrar en una fuente, en la historia de esta fuente, o las conjeturas que esta fuente nos sugiere, y por eso tengo que explicar por qué estamos hablando de pseudo Bodán y no de Jean Bodán. Vamos a hablar un poco ahora de quién era Jean Bodán, pero es importante esta salvedad, porque la obra a la que nos referimos es llamado Coloquio de los Siete Sabios, originalmente Colloquium Heptaplomeres, que trata sobre cuestiones misteriosas. Ahora vamos a dar un poco el título completo. Fue un texto, tal vez uno de los textos clandestinos de mayor circulación entre los siglos XVII y XVIII, con una enorme influencia, y que fue atribuido a Bodán por lo menos hasta el siglo XIX. Podríamos ir incluso hasta el siglo XX. Todavía no había refutaciones contundentes respecto a la autoría del texto. Entonces, por eso, la prudencia nos exige hablar de un pseudo Bodán, pero al mismo tiempo sería desproporcionado, ¿sí?, desligar completamente a la figura de Bodán de este texto, por razones que vamos a tratar de explicar ahora. Es decir, que estamos ante una obra en que nos ayuda a entender a Bodán, pero es importante entender que tiene una historia independiente de la figura de Bodán. El texto, o los textos más bien, ¿sí?, porque a pesar que los primeros manuscritos cuales tenemos registro no existen antes de la década del 30, del 20 en realidad, es decir, que no podemos saber si hubo copias anteriores. Efectivamente sería atribuido, porque le atribuyen la autoría a Bodán, habría sido escrito en 1596 o 93 o 96, es decir, en los últimos años de vida de Bodán. Él murió en 1596, de hecho. Y las razones por atribuírselo son bastante sencillas, básicamente porque encontramos, primero porque así es presentado por quienes hacen circular este texto, y en segundo lugar porque encontramos las ideas de Bodán plasmadas de manera casi, digamos, tenemos copias literales de obras anteriores de Bodán, lo cual, de ahí creo que depende la propensión a la interpretación que tenga uno. Uno podría pensar que eso es un argumento a favor de la autoría de Bodán, otros podrían pensar, los cuales creo que es más razonable pensar que eso es un argumento en contra de la autoría de Bodán, porque el propio autor, o en particular este autor, Bodán, sí que era un autor muy, vamos a decir, ecléctico, ¿sí?, y que tendía a ecléctico y muy original, es decir, en cada obra y en cada tema que trataba, no tendía a copiar su propia obra,
¿sí? Entonces, ese es un argumento bastante contundente a favor de la idea que estamos frente a un pseudo Godin y no frente a Godin. Esto es una de las copias, como les digo. Las copias es tal vez uno de los manuscritos, unos textos clandestinos que más circular entre los siglos XVII y XVIII. Digo texto, pero también tenemos que decir manuscrito, porque nunca fue publicado hasta el siglo XIX. No hay una sola copia publicada, todo lo circulaba era modo de manuscrito. Tenemos los manuscritos más antiguos conocidos, como decía, en la década del 20, 30, siglo XVII, son copias latinas, es texto en latín. Es muy probable que el texto original, o digamos las primeras copias hayan sido, o que el autor o los autores lo hayan escrito originalmente en latín. Encontramos pues, varias traducciones al francés ya en el siglo XVII, sobre todo en el siglo XVIII. Pero de todas estas textos cambian mucho las versiones, sobre todo en términos de en algunos casos pareciera ser, porque son copias resumidas, es decir, donde hay una selección por parte de un copista respecto de quitar ciertas partes que aparentemente estaban en texto original, en los textos originales. En otros casos, por lo que parecería ser una suerte de, no podemos decir censura, porque insisto que siempre circuló de manera clandestina, y nunca fue alcanzado directamente por la censura por esta razón. Pero sí encontramos versiones purgadas, ¿sí? Purgadas, lo cual hace que la reconstrucción del texto requiera rastrear, ¿sí? Bueno, como todo texto, pero este en particular con esta dificultad, insisto que tiene que ver con la cantidad de copias que tenemos. Esta es solo una de las copias. Esta es una de las primeras, ¿sí? El primero que es 1600, pareciera esto ser de 1627, ¿sí? Esta primera copia que conocemos. No hay, esto huele a aclararlo, pero no hay una sola copia que podamos comprobar la letra de Godin. No hay ninguna copia del siglo XVI y no hay ninguna que se puedan datar antes de 1627. Con lo cual, eso es un argumento en contra de la atribución de la autoría de Godin, ¿no? No es conclusivo, pero es una de las tantos argumentos a favor de la existencia de este pseudo poema. La propia reputación que tenía este texto que circulaba, esto es hacia fines del siglo XVIII, esto es una copia que tenía el abad Clapeyron, que agradecía, decía, afortunadamente nunca fue impreso, estamos hablando, esto es una copia que él tenía, donde él hace una anotación, ¿sí? Donde dice, jamás fue impreso, y solo lo encontramos en copias manuscritas, gracias a Dios, muy raras. Y es una de las obras más peligrosas que hayan aparecido. El título Heptaplones, que llegó hasta ahora detestable, le fue dado debido al número de 7 interlocutores que allí se encuentran, cada uno con su tarea particular. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Pero solo un ejemplo que vemos que hacia fines del siglo XVIII, la reputación de este texto, no fuera debido a esta circulación, es decir, a pesar de esta circulación clandestina, limitada por obvias razones, ya gozaba de esta reputación que acabamos de ver en el testimonio del abad Clapeyron. Esta es otra de las copias, una de las más antiguas. Como no encontramos tampoco, encontramos una cantidad de grafías, ¿sí? Muy diferente, con lo cual no podemos identificar ni siquiera un círculo de copistas en particular, ¿sí? Es decir, la escritura es muy diversa. Este es efectivamente, texto de 1627, ¿sí? Como se ve, lo pueden ver arriba a la derecha. Este es uno de los primeros, como decía, si no el primero. Acá tenemos
otro que no está datado, pero también aparentemente es de década del 30 al siglo XVII, con todas las letras muy diferentes entre sí. Esto es una copia, se calcula en 1658, de nuevo, otra letra completamente diferente. Esta se calcula ya de fines del siglo XVIII. Estos son solo algunos ejemplos. Recién, a 1841, tenemos la primera versión, una primera publicación, ¿sí? En Alemania, en Berlín. Una versión, ¿sí? Que, como les digo, la reconstrucción del esquema, digamos, eso es algo que aún está en construcción, ¿sí? Pero se puede identificar el texto fuente de esta en particular, que es una versión tomada de una de las copias latinas, en versión bastante abreviada, para decirlo de alguna manera, es una versión ya bastante limitada. Lo mismo pasa, esta es una primera edición latina, también en Alemania, ¿sí? En este caso, bueno, en realidad es una copia, como está editado en Francia e Inglaterra, pero es quien lo edita, Ludovico Noack, ¿sí? Esta es la primera versión latina impresa en 1857, ¿sí? Que de nuevo es una copia, esta es una de las versiones que toma muchas de los textos latinos y probablemente sea una de las más, si no la más completa, ¿sí? Es decir, que en cuando las versiones abreviadas tendían a estar bastante limitadas en los primeros 3 libros, esta edición en particular parece tomar la mayor cantidad de manuscritos a disposición para hacer la edición más amplia y completa posible. Recién tenemos una edición francesa, ¿sí? En 1900, francesa, es decir, traducida al francés, luego tomada, en este caso traducida a texto latino, no una edición de textos franceses, que los hay, había varias copias francesas también circulando, que es la versión de Jouyret, pero esta es una versión bastante, una de estas versiones abreviadas. Tenemos, esto ya es en la década del 70, 1975, la versión inglesa, ¿sí? Editada por Marion Leathers Kuntz, en la Universidad de Princeton, que con un estudio introductorio bastante completo, pero que tiene, les decía, que le sigue atribuyendo a Baudin la autoría del texto. Y ahí es donde empiezan las complicaciones, porque si bien la edición es completa en términos de traducción del texto latino en su versión más extensa, menos censurada, menos purgada, al mismo tiempo, el estudio de Kunz tiene esta particularidad de que asume, da por sentada, la autoría del texto. Esto va a cambiar. Acá tenemos, perdón, otras ediciones francesas, en este caso la de François Mérieux, ¿sí? Esto ya estamos en la editorial Dross, en la década del 80. Entonces, probablemente la edición, esta es la edición francesa que hoy se usa, digamos, como, es decir, que tiene, fíjense que está, es un manuscrito, tomado un manuscrito ya francés, ¿sí? Es decir, esto es una edición de un texto francés, no una traducción, el otro sí, ¿no? El primero, me refiero. Es decir, que ya tenemos textos que hoy se usan para el estudio, ¿sí? de Berriot, que es la versión más completa del manuscrito francés, la más completa que es el manuscrito 1923, número 1923, y la traducción y el texto latino en esta edición de Dross. Estos son
todos los manuscritos cuales sabemos de su existencia, ¿sí? Fíjense que están, decíamos, en Europa y Estados Unidos, en toda Europa encontramos, por eso se dice que es probablemente uno de estos manuscritos clandestinos que mayor difusión hayan tenido entre los siglos XVII y XVIII. Tenemos más todavía. Todo esto se puede reconstruir en este sitio, que se llama Filosofía Clandestina, donde básicamente están datados todos los manuscritos conocidos y una suerte de esquema que uno puede reconstruir a través de eso. Unas mínimas conclusiones de este mapa que tenemos en manuscrito es que, como les decía, les anticipaba antes, no hay uno solo que podamos identificar la letra de voz. Eso ya de por sí, lo cual, insisto, eso no es concluyente, pero sí una evidencia, digamos, un indicio que falta para quien quiera probar, quiera atribuirle el texto, ¿no? Tenemos, como decía, unos 110 manuscritos, ¿sí? Pero estos son los que tenemos, y se calcula, ¿sí?, por testimonio, por inferencia, por evidencia indirecta, que pueden haber circulado al menos unas 2.000 copias en 200, 300 años, pero sobre todo en el 17-18, que es el momento de mayor difusión de este texto por razones obvias, una cuestión histórica. Bueno, en este mismo sitio, me puedo rastrear acá solamente una captura de pantalla, pero digamos, esto es interactivo, ¿no? Uno puede ingresar y ver en cada archivo, en cada biblioteca, cuáles son las copias disponibles, ¿sí? Y en varios de los casos consultarlas, muchas otras no están digitalizadas, otras microfichas, pero en el caso que uno quiera llevar a cabo un estudio de esta obra, uno cuenta con un inmenso caudal de material a disposición. Lo cual, ¿sí?, se convierte en una tarea muy rica, muy fecunda, y a la vez una tarea, como digo, en la cual el trabajo digamos, de reconstrucción de la letra, de las diferencias, manuscritos y demás, nos comprueba el nivel de influencia que esta obra tuvo. Ahora, ¿qué pasa? Porque ahora nos toca intentar explicar por qué la obra de esta obra, a pesar, como decía antes, de todas las marcas de autor, ¿sí?, como la más importante, pero a la vez también la más discutible, que es la aparición directa de citas, bueno, en este caso no serían citas, sino serían de fragmentos exactos de la obra de Baudin, sobre todo de la Démonomanie de Sorcière, la Demonomía de los brujos, en 1580, que fue un verdadero bestseller de la época. Insisto, eso puede ser la prueba de la autoría, pero tiendo a pensar que eso es más bien la prueba o una pista bastante contundente de que no fue el propio Baudin quien redactó esta obra. Interesante es que muchos de los argumentos que encontramos en el Heptaplómenes, y básicamente la columna vertebral del Heptaplómenes, ahora vamos a hablar un poco de la obra, pero solamente para ponerlo en su lugar, esto es algo un trabajo que hizo David Wootton, ¿sí?, uno de los mayores especialistas en estudio de la incredulidad, de la heterodoxia religiosa de la Edad Moderna Temprana, y uno de los cuales es más asertivo respecto de la no atribución de este texto a Baudin, junto a otros autores, los menciono, aprovecho porque son
son 5 autores, bueno, 4 y medio, vamos a ver. En el caso de Noel Malcolm lo vamos a poner porque él todavía le da algún tipo de verosimilitud a la posibilidad de que no sea el autor, pero tenemos 4 autores de los mayores, grandes especialistas en el estudio de Godin, del estudio de la filosofía natural en el Renacimiento y en la Edad Moderna Temprana, como son Karl Falkenbacher, Rancière, Isabel Pantin y el propio Button. ¿Sí? Entre ellos 4 han sido probablemente los que más argumentos han provisto a esta idea del pseudo-Godin. Y como decía, el caso de Noel Malcolm, donde él tiende a inclinarse también por esa posibilidad, pero también aporta varios argumentos, los cuales podríamos llevar a pensar que no es descabellado, ¿sí?, que se lo haya atribuido a Godin. Más allá de las razones obvias, se encuentra otras razones de índole de la propia materialidad del texto, de la propia historia del texto, que podrían que vuelven verosímil la posibilidad de que haya sido el propio Godin. Pero vuelvo a esto, que es este texto, que es de Veritate de Herbert de Cherbury, ¿sí? Es un texto escrito en la década del 20, donde encuentra mayor difusión en la década del 30, pero ya en la década del 20, un texto evidentemente no con el nivel de sistematicidad, con el nivel de complejidad argumental que tal vez tenga el coloquio de los 7 sabios, pero donde plantea una serie de ideas que parecen estructurar, que así como estructuran su obra, parecen también ser la columna vertebral del coloquio de Octaplomes. Esto, insisto, es la lectura que hace David Button, ¿sí?, que es primero en proponerlo y en ligarlo con esta obra, y creo que encuentra ahí una clave de lectura que nos permite entender mucho mejor el contexto de producción de Coloquio de Octaplomes y nos lleva a pensar que difícilmente haya sido escrito antes del de Veritate, ¿sí?, es decir, antes de la década del 20 del siglo XVII. Es muy difícil pensarlo. En primer lugar, habla de la cultura. Es un poco general, ¿no?, llamarlo así, cultura moderna por el neoplatonismo, pero tiene que ver básicamente con la existencia de una armonía universal, ¿sí?, cual de alguna manera todo tiende hacia es decir, la idea de concordia está ligada a esta idea de armonía, ¿sí?, armonía entre la cual todo lo que emana, ¿sí?, es decir, todo lo que emana de esa unidad, ¿sí?, de alguna manera está ligada a esa unidad, entonces todo está de alguna manera simpática, ¿sí? Eso es un argumento recurrente digamos, un argumento más que recurrente, ubicuo, ¿sí?, en el coloquio de Octaplomes, y es un poco la idea con la cual, me adelanto un poco, justifica, ¿sí?, o aboga por la idea de tolerancia religiosa, en términos de la armonía. Por otra parte, por eso es difícil que todos estos puntos, que son, no puede ser una casualidad que sean expuestos de esta manera tan explícita, ¿sí?, y que el propio de Veritate no hagas ninguna referencia a algún texto de Godin, ¿sí? Entonces, eso nos hace pensar difícil que Gerard de Cherbury, que era un autor en ese momento, y después también, pero es un autor menos relevante en términos de difusión o de consistencia que Godin, no citara, ¿sí?, un texto atribuible, ¿sí?, a Godin. Nos hace pensar por qué lo habría evitado. Entonces pareciera ser que este texto tiene influencia en el coloquio de Octaplomes y no al inverso. Esa sería la idea que está proponiendo Button y que parece bastante razonable. Otro punto tiene que ver con esta idea de infinidad de Dios, ¿sí?, la unidad de la infinidad de Dios, que entra en tensión con la idea de la Trinidad y la idea de la encarnación. Que todo tiene un final y que es una multiplicidad, ¿sí? Esto es algo que
ahora vamos a ver en algunas discusiones que hay en heptaplómeres, eso es algo recurrente, permanente, ¿sí? Esta tensión entre cómo conciliar la unidad con la Trinidad y la infinidad con la encarnación. Por otra parte, la idea de que el conocimiento de Dios no es exclusivo de la fe cristiana, sino que es la fe en una dimensión universal, es decir, que es posible acceder al conocimiento de Dios por otras vías. Fíjense, todos estos argumentos, ¿sí?, estas ideas, son básicamente la base epistemológica, ¿sí?, de nuestras concepciones sobre la historia de la religión, filosofía de la religión. Y si bien están planteadas, la encontramos en el siglo XVI, muchas de estas ideas, y antes incluso, pero todo en el siglo XVI, puestas, en el siglo XVI las encontramos de esta manera sistemática, ni hablar del siglo XVIII y en adelante. Por la parte de la cuestión de los demonios, es interesante que la Veritate también hace referencia a la cuestión demonológica, no necesariamente influida por la demonología extrema de Baudin en la demonomanie de Sorcière, pero sí probablemente anclado en este contexto donde la demonología radical forma parte, ¿sí?, del discurso, de las discusiones eruditas de la época, y Coloquium de Heptaplones obviamente no va a ser la excepción luego, aunque en ese caso lo que vamos a ver es las palabras de Baudin casi extraídas directamente de la demonología de Sorcière. Otro de los puntos tiene que ver con el énfasis que pone en el libre arbitrio, tanto de la divinidad como de los hombres, como de sus criaturas, ¿sí? Este es un punto bien recurrente que encontramos en el Heptaplómenes, que es trabajado de manera sistemática en el de Veritate. Otra cosa que tiene que ver con la discusión, con la casi aceptación, con la casi imposibilidad de que el alma sea mortal. Eso lo encontramos también expuesto en todos los libros de los Heptaplómenes, que es una idea que estructura el de Veritate. Esto que yo anticipé tiene que ver con en el horizonte, ¿sí?, frente a este contexto de discordia, violencia religiosa, el horizonte, lo que se percibe, o a lo que se aspira, ¿sí?, es a la tolerancia religiosa, nueva anclada, como decía antes, en esta idea, una armonía universal, casi como responsabilidad de las criaturas, para también como parte de la obra divina, ¿sí?, en homenaje a la concordia, la cual todo debe tender. Y por otra parte, a este punto, que es tal vez uno de los más singulares, es decir, porque abre la vía hacia lo que ya vemos desatado en el siglo XVIII, que es la posibilidad, está planteado en el siglo XVI, pero la idea de que tal vez una de sus expresiones más cabales o lógicas sea la apuesta de Pascal, ¿no? Es decir, que siempre la oración o la fe sincera, aunque sea una falsa religión, que no sea la religión cristiana, siempre es más virtuosa, ¿sí?, que la incredulidad o el ateísmo. Esta es una idea que también está presente en el Coloquium de Heptaplomenes, al punto tal de que no tenemos ninguno de los 7 personajes, los 7 sabios, es un ateo. Ninguno de ellos. Entonces, insisto, este es uno de los descubrimientos, si querés, de Bill Button, que me parece es muy interesante cuando uno
pone en comparación estas obras y uno encuentra todo, sobre todo porque Lebor y Tati no es un texto muy explorado y a veces, y en los estudios que mencioné antes, no formó parte, ¿sí?, de la discusión sobre las fuentes del coloquio Metaplot. Bueno, acá tenemos otra edición de Lebor y Tati. Bueno, solamente, esto es solo para mostrar, yo antes comentaba que Bogan era un autor ecléctico, muy original, a punto tal de que su obra, eh, todo lo contrario, algo monotemático. Es decir, tenemos, por ejemplo, esta es una de sus primeras obras, que es básicamente una traducción de Buonatione y de Opiano, que es un tratado sobre la caza, eh, caza con Z, ¿no? La cacería. Esta es así empieza su cursus honorum humanista, por decirlo de alguna manera, de su traducción de Opiano. Pues tenemos esta oración por la instauración de la República Tolosana, en Toulouse. Esto es también, digamos, una suerte de obra republicana, muy influenciada por la tradición republicana latina. Esto, estamos hablando de 1559. ¿Sí? Después tenemos, esto es interesante, que es su pensamiento económico. ¿Sí? Él lo que hace es responder a las paradojas de Malespois. Esto es una discusión que tiene sobre el pensamiento económico del siglo XVI, que básicamente liga, ¿sí?, el aumento de los precios en la Europa de su tiempo con la llegada del metal americano. Eso es toda una discusión que no vamos a poder tener ahora, pero es infinitamente más complejo esto que comentó Bogan, pero él es uno de los primeros en hacer básicamente discutir esta idea de Malespois. Después tenemos esto es, en su momento él también fue funcionario, ¿sí? Él era jurista, ¿sí? Estudió Derecho, un doctorado en Derecho. Él fue funcionario de los Valois. En este caso él estuvo encargado durante el reinado de Enrique III, estuvo, digamos, encargado de la administración de uno de los bosques del reino, es decir, solamente como ejemplo de nivel de diversidad, y con lo cual de la mente de Bogan. Este es un texto muy relevante en lo que es la filosofía de la historia, que tiene que ver con el método histórico, con el trabajo de fuentes, con la necesidad de contrastar materiales, con la diferenciación entre lo que es, esto parece hoy, ¿verdad?, perogrullo, pero en el siglo XVI, en la medida, y en buena medida en Francia, donde esto se desarrolla, que es la distinción entre la, para decirlo de alguna manera más sencilla, entre la expresión literaria, acontecimientos históricos, sin aspiración de verosimilitud, y el trabajo, ¿sí?, con fuentes, con expresión de rigurosidad y el desarrollo de un método, ¿sí? Que también es uno de los intereses de Bogan. Después tenemos su obra más conocida, que son los libros de la República, probablemente uno de los primeros tratados de teoría política que conocemos, 6 tomos, ¿sí?, 6 libros. Insisto, es su obra maestra, de alguna manera, pero está, bueno, lo que me faltó fue la de Monomanie, que bueno, quería hablar de eso también, la de Monomanie social, me faltó, bueno, se me mezcló la diapositiva probablemente, que fue
un bestseller de la época, que básicamente pero, sostenía que en su época estaban viviendo un ataque demoníacos en una escala jamás conocida, en muchos de los procesos judiciales que se enfrenté a la brujería eran reales. Pero era tan extrema la ideología de Bodan que terminó, así como fue leída, publicada, llegó a ser un bestseller en su época, al mismo tiempo también fue una obra que luego llegó a estar en el índice inquisitorial, ¿sí? Porque no es precisamente una demonología ortodoxa, ¿sí? Eso es otra discusión, pero los argumentos de la demonología social son todos retomados en el coloquio de Taplón. Bueno, avanzo y después está el teatro y la naturaleza universal, que es un tratado de filosofía natural. ¿Sí? También una obra muy extensa, muy rica, pero bueno, alcanza para ver hasta qué punto de Bodan difícilmente él podría haber desarrollado otra obra, ¿sí? Copiando sus propios argumentos, lo cual, insisto, es en las palabras, quiero decir. Entonces, estamos de nuevo frente a uno de los argumentos en contra de la producción de la autoría. Bien, entonces, como decía, como argumentos a favor, ¿sí?, de la atribución, tiene que ver con que las primeras referencias es Gabriel Naudé, ¿sí? Gabriel Naudé es uno de los más relevantes, llamados libertinos eruditos. ¿Sí? Los libertinos eruditos eran personajes polímatas de la época, precisamente eruditos, precisamente eclécticos, ¿sí? También con posiciones bastante relevantes en su sociedad. En el caso de Gabriel Naudé, es uno de los más importantes, uno de los más conocidos, uno de los más mayor difusión han tenido. Él es el primero en hacer referencia, ¿sí?, a la existencia de este texto, y él, en cuanto hace esta catalogación de la biblioteca de Henri de Mesne. Henri de Mesne era un personaje, un jurista importante del siglo XVII, y lo que dice Noel Malcolm, que es, insisto, es uno de los autores que no le atribuyen a Bodan, pero proveen ciertos argumentos por su autoría, es que el propio Bodan tenía una relación con el padre de Henri de Mesne, que era Jean-Jacques de Mesne, al punto tal de que la esposa de Jean-Jacques de Mesne era una sobrina de Bodan. Y que hay cartas entre ellos donde se tratan con afecto y se tratan de parientes, y entonces existe la posibilidad de que algún manuscrito de Bodan haya terminado en manos de la familia de Mesne y que eso pueda haberse convertido luego en el Colloquium Taplommes, que eso fuera el Colloquium Taplommes. Podemos pensar eso, podemos pensar que alguien, al advertido de estas relaciones, le dio un grado de verosimilitud mucho mayor, haciendo que este texto apareciera o fuera mencionado en la biblioteca de la familia de Mesne. Pero, de nuevo, ya queda a la interpretación de cada uno. Insisto, este es otro de los argumentos, pero no alcanzan para probar, para atribuir la autoría. Vemos acá, esto es palabras de Gabriel Naudé, dice Bodan, un gran volumen que compuso, no se está atribuyendo a Bodan, pero nunca publicó, y que Dios quiera no lo sea jamás. De Rerum Sublimium Arcanis, sobre el secreto de las cosas sublimes, un libro que podría servir de muy fuerte y muy claro argumento, que se cita por Ceban, no se habría equivocado en el juicio que hizo de su autor. Es decir, un juicio obviamente negativo. Pero es preciso conocer los principios comunes de todas las religiones, con las opiniones y creencias que son propias a cada una de ellos, para que cuando sea necesario establecer o mantener la nuestra en ciertos lugares, esto puede hacerse mostrando las impertinencias absurdas de las otras. Esto es interesante, porque, como decía Gabriel, no es uno de estos libertinos eruditos que tenían la
la virtud, la cualidad, el talento de dar a conocer pensamientos y obras heterodoxas a través, es decir, darle a conocer en detalle, darles difusión, darles consistencia, pero esta es el talento retórico de muchos de estos libertinos, desde un lugar de crítica. ¿Sí? Entonces, es interesante, es uno de los exponentes más divertidos, incluso va a ser Pierre a fines del siglo XVII, ¿sí? Tal la exageración de la crítica y a la vez tan sistemática la presentación de estos autores heterodoxos a los que en teoría repudia, que el efecto, ¿sí?, es su difusión, ¿sí?, y convertirlos en interlocutores válidos de discusiones sobre estos asuntos. ¿Sí? Otro va a ser la Montesquieu, digamos, de los más, los que tal vez tienen este talento más desarrollado. Pero el Nobel les acaba bastante, cosas bastante claras. ¿No? Por suerte ojalá nunca los he publicado, pero es importante. No, típico argumento, típica estrategia retórica. Bueno, es interesante porque otro de los argumentos a favor es Hugo Grotius, también uno de los mayores eruditos en el principio del siglo XVII, la primera mitad del siglo XVII, refiere a la obra de Godin, ¿sí? Y dice, habla de la obra suprema de Godin, y dice, ¿cuándo va a salir a la luz? Es una lectura donde le atribuye incluso el estilo, ¿sí? Se lo atribuye, piensa que este es el estilo de Godin, esta es la erudición de Godin, etc. De nuevo, esto no significa, no es concluyente, de hecho, puede ser otra manera, porque atribuirse a Godin de una manera tan contundente, ¿sí? Y el efecto también es que no sea atribuido a otro autor, a un copista o a quien sea que pueda correr el riesgo, ¿sí? que no tenga que cargar con el riesgo de lo que esta obra dice. Solamente para terminar, como si hubiera empezado por el final, pero solamente para, si no estuve hablando de algo que no sabemos de qué se trata, ¿quiénes son estos 7 sabios y por qué este texto es tan polémico? ¿Y por qué circuló solo de manera clandestina? Para resumirlo básicamente, se encuentran en Venecia, esto es un diálogo, ¿sí? Estos 7 personajes, que circularan, que transcurriera en Venecia, este coloquio, también parece una elección rara de parte de Godin, porque Godin no tenía un particular conocimiento de Italia, no estuvo en Venecia. Hay un libro muy interesante sobre la influencia de Godin en Italia Valente, pero es la influencia de la obra de Godin. Godin en particular no estuvo en Italia, donde tengo entendido, no estuvo en Venecia o no mostró algún interés particular por Italia. Entonces sería extraño la elección de Venecia como un lugar. Después hay un montón de otras razones por las cuales es bastante comprensible por qué elegir Venecia. Básicamente, para resumirlo, tenemos estos 7 personajes. Coroneo, que es el anfitrión católico, que va de alguna manera a expresar una postura siempre de armonía y de conciliación, basado en básicamente, tiene que ver con la tradición de la Iglesia Católica, ¿sí? como base, ¿sí? En favor de la verdadera fe, ¿sí? La Iglesia Católica tiene historia, su propia tradición, la propia armonía a través de la cual se construye esta tradición, es una prueba de verdad. ¿Sí? Este es un poco un argumento en el cual Coroneus insiste a lo largo del texto. Tenemos el caso de Federicus Podanicus, luterano, ¿sí? En el caso de Podanicus y de Curtius, el luterano calvinista, son probablemente los personajes, no quiero decir menos logrados, pero sí, obviamente, los más limitados en sus argumentos, porque tienden a reproducir las críticas luteranas y calvinistas contra
contra la fe católica, con lo cual bastante predecible lo podemos encontrar en Tobán y en Curtius. ¿Sí? En el caso de Salomón Bar Cassius, judío, nos encontramos, tal vez quien viene a representar de manera más cabal, bueno, justo sea la palabra cabal, pero tiene que ver con probablemente la idea de la armonía, ¿sí? Eh, de pareciera en tanto, es decir, los argumentos que sostiene Salomón tienden de nuevo, como los argumentos coroneos, con la existencia histórica, ¿sí? con prueba de verdad. ¿Sí? La antigüedad de nuestra religión, debería ser, en el caso del judaísmo, en el caso del coroneo catolicismo, es prueba, ¿sí? de que sea probablemente, en el caso, eso es el argumento final, ¿no? Pero que probablemente sea la religión verdadera. En el caso de Octavius el musulmán, esto es, digamos, tiende, de nuevo, no son demasiado, uno no se va a encontrar ahí eh, con teología islámica, no hay un conocimiento profundo de teología islámica, uno encuentra más bien, en el caso de Octavius, que es un converso al Islam, ¿sí? Un cristiano converso al Islam, uno encuentra más bien crítica, ¿sí? Cristiana, pero nunca termina de alejarse de esta aspiración de concordia en el cual el texto conduce, ¿sí? Pero no se encuentra con una posición sistemática de la fe islámica. Los casos más interesantes, tal vez, que representan mejor al autor, son el escéptico, a presentar la figura del escéptico, ¿sí? Que es Senamu, y Toralba, que vendría a ser filosofía natural en términos de exponer, digamos, la religión natural. ¿Sí? Es decir, la idea que después en el siglo XVII va a ser puesta con mayor sistematicidad, pero serían Senamus o Toralba quienes en ciertos momentos u otros vendrían a expresar la voz del autor o los autores. Solamente algunos ejemplos. Bueno, perdón, esto lo tenía que haber mostrado antes, pero estas son diferencias respecto de la, eh, de, de cómo, de cuán limitadas pueden ser algunas copias frente a otras. ¿Sí? Acá tenemos este manuscrito francés, tiene 658 páginas, 185, tenemos 275, nivel o de resumen, o de purga, o de censura, etcétera, que podemos encontrar de Banksy, pero esto tenía que haber mostrado antes, pero bueno, estamos acá. En fin, esto es de versiones latinas, ¿sí? También, por 183, 183, hay gran diferencia entre las copias que tenemos. Ya lo vimos. Bueno, perdón, me olvidé de traducir esto, pero básicamente esto es del siglo XVII, donde este Zuckerberg escribe una carta, me escapó la referencia, donde reconstruye esta idea, primero empezó Daniel Noé, que pertenecía a la biblioteca del presidente de Mesmer, de la familia de Mesmer, etcétera, etcétera. Luego vemos al final que dice: este libro está escrito en el mismo estilo y hace el mismo género que la República de Bonn. O sea, tenemos varios argumentos en su época que sostienen. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, estos son algunos por qué. Con esto solamente quiero llegar al punto de por qué este texto, aunque no podamos atribuirse a Bodan, nos permite también profundizar en la figura de Bodan. ¿Sí? Y porque nosotros tenemos una de las formas de definirlo a Bodan, que era evidentemente muy heterodoxo en sus creencias, en sus concepciones, en su visión natural sobre el mundo y el universo, encontramos, esto es
hacia fines del siglo XVII, una definición de él como hombre indiferente. Esto es algo, pero realmente lo comento porque es lo que estoy hace muchos años tratando de identificar. Si hubo otras referencias a Rodin como hombre indiferente. Lo interesante es que eh, la calificación de Rodin como hombre indiferente, que me parece que es muy pertinente para comprenderlo, en términos de diferencia, donde habría que explicar un poco por qué la demonomía de los brujos, ¿no? Pero ese es otro punto. Hay una forma, me parece, de explicarlo. Pero lo interesante es que esta definición de hombre indiferente, en buena medida, ¿sí?, influenciada por el coloquio de Taplómenes, a pesar de que no podemos atribuírselo a él. ¿Sí? Esto es algo que estuvimos hace muchos años tratando de descifrar, pero todavía no con demasiada suerte. Pero interesante, solamente algunos de los términos de Trazo de Toralba, que es uno de los que probablemente sea la voz del autor. Dice: cuando se quitan la esperanza, recompensa y el miedo del castigo divino, ninguna sociedad puede dudar. ¿En qué lugar pueden tener la fe y la justicia entre aquellos que no temen nada de ser un testigo mejor? Entonces la integridad de Epicuro es falsa, porque fue demasiado injusto si el Dios inmortal que le quitó toda justicia, que es el poder de hacer ese castigo. Este es un punto de la funcionalidad de la fe, ¿sí? Es decir, es algo que está presente en la obra de Rodin. Entonces, la razón por la cual se necesita una religión, necesita tener la esperanza de recompensa y miedo del castigo. Eso es una de las posibilidades, digamos, de cómo conciliar, ¿sí?, Rodin creyente, ¿sí?, con el lugar indiferente. Eso después va tomando más forma, pero este es uno de los bueno, acá está el tema de los demonios, no vamos a meter acá. Tampoco, tiene que ver con el libre arbitrio. Estos son, por ejemplo, los puntos que marcamos antes de la lectura de la serie. Si no me quito, porque si no se lleva mucho tiempo, pero solamente para mostrarles. No estoy mostrándoles ahora el caso de Bonitate, pero porque estamos todos en el coloquio de Rodin, pero muchos de estos puntos planteados, efectivamente los encontramos de manera recurrente y sistemática en la obra. Acá está el caso de Salomón, el judío diciendo: que es verdad, debe ser siempre una sola cosa y la misma cuestión no puede ser verdadera de los teólogos, pero puede ser para los científicos naturales. Entonces los juicios son a menudo contrarios. Se está planteando, no hay una doble verdad, ¿sí?, es una. ¿Sí? Entonces es necesaria la conciliación, no podemos pensar la filosofía natural para unas cosas y la filosofía para otras. ¿Sí? Esto es un elemento también muy recurrente en la obra de Rodin. O el destino no es nada, o Dios. La naturaleza es necesario que puedas hacer otro modo. Esto tiene que ver con la cuestión del libre arbitrio y la cuestión de la obediencia. Es Toralba que lo está diciendo, ¿sí? Es decir, está, no, básicamente nada es necesario, que esta discusión que está teniendo antes es sobre todo con Curtius y con Fidelicius, con Podánicos, con Literarios y Calvinistas, ¿no? Énfasis en el libre arbitrio, que es lo que decimos antes de ángeles y demonios, no muy anterior al tema. Las cosas no se ven por azar o de forma aleatoria, hay un orden, hay armonía, las mismas leyes, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver, bueno, con la cuestión de la materialidad de los cuerpos demoníacos, otro punto que no vamos a entender ahora. Es una trade anti-epicuria bastante recurrente, sobre todo en el caso de Curtis y de Fidelicius. Ángeles y demonios, quería llegar otro punto. Acá está la idea de la apocatástasis de Orígenes, este Salomón, el judío, que le está planteando, que las cosas efectivamente van a volver, ¿sí?, a juicio, hay una idea de restitución de un orden previo, ¿sí? Esto es una idea muy común en esta época, ¿sí? Bueno, una idea muy común en el sentido de también vinculada con esta idea de la movilidad frente al nivel de discordia.
que era el punto, que era el punto. Esto es interesante. Entonces, cenamos, es el escéptico. ¿No? Que dice, con tan gran número de religiones ante nosotros, a veces es posible que ninguna de ellas sea la verdadera. Por otro lado, no es posible que más de una de ellas lo sea. Como el sacerdote de las religiones discrepan entre ellos tan violentamente, es más seguro admitir a todas las religiones que elegir a una de entre ellas, que podría tal vez ser falsa o excluir aquella otra que podría ser la más verdadera de todas. Este es un argumento escéptico bastante, es decir, fiel a la tradición escéptica, en la cual no estamos en condiciones de examinar una verdad. ¿Sí? Y tampoco estamos en condiciones de examinar la falsedad de algo. ¿Sí? Es decir, existe la posibilidad de que aquello que es visto, en este caso, esta es la lectura cristiana de la recuperación de la tradición escéptica durante el Renacimiento, la posibilidad, que es algo que está en el corazón de este libertino escrito, este espíritu escéptico, ¿sí? La posibilidad de que hay diferentes vías para acceder a esta verdad divina, incluso la verdad naturaleza, etc. Fíjense esto también, este es el católico, coronel, es mejor tener una religión falsa que no tener ninguna religión. Porque no hay una superstición tan grande que no puedo mantener a los malvados en su deber a través del miedo y por divino y de alguna manera preservar la ley de la naturaleza, o las recompensas para los buenos y el castigo para los malos son considerados parte del juicio divino. La relación a este Epicuro, siempre, una predica muy anti-Epicuro, cometió un pecado imperdonable porque intentando quitar el miedo a la divinidad parece haber abierto abiertamente, ¿no?, todas las aproximaciones al pecado. Esto es interesante, también tiene que ver con la imposibilidad, ¿sí?, lo tradicional, pero en el caso está anclado a la tradición escéptica. Nadie tiene la elocuencia para escribir los secretos de la majestad divina, con masividad de la obra divina, misterio. Es mejor permanecer en silencio y cargar audazmente sobre las más sagradas cuestiones que son la deidad divina. Es decir, da lugar a que, como desconocemos ese misterio, ¿sí?, debemos mantenernos abiertos, ¿sí?, a otras formas de interpretar. Estamos en nuevos casos explorados. Incluso si una nueva religión es mejor o más verdadera que una vieja, esto no debe ser proclamado. Creo que una nueva religión ofrece pocas ventajas, es interesante, porque su modelo podría llevar a los hombres lejos de su vieja piedad y necesario miedo a la deidad. Esto también, este es el caso, este cenamos, está hablando, el escéptico, esto también es parte de la tradición escéptica de la del peso que tienen las tradiciones, ¿sí?, en la elección, ¿sí?, en la forma, en el modo de vida del filósofo. ¿Sí? Es decir, en tanto y en cuanto a que esa tradición, también la religión, provea cierto tipo de armonía, ¿sí?, eso es algo que nos acerca a nuestra naturaleza, eso es algo que nos acerca a nuestra tranquilidad de espíritu, ¿sí?, y como tal, ¿sí?, como tal eso es preferible, ¿sí?, como tal eso es una señal, es un signo, ¿sí?, de que probablemente en la medida, insisto, que nos provee tranquilidad de espíritu, ¿sí?, es preferible a una novedad, ¿sí?, que conduzca a la discordia. Esto es un argumento muy, muy común. Cuando se le preguntó al oráculo de Apolo, dice, ¿cuál era la mejor religión entre la cantidad de innumerables religiones? Respondió, la más antigua. Como no quedó claro cuál era la más antigua, el oráculo respondió, la mejor. Esto es, de nuevo, Cenamos el que está hablando. Este argumento tautológico, ¿sí?, donde pareciera esta confianza, esta necesidad de anclarse en la tradición, ¿sí?, es lo que más nos acerca, ¿sí?, a esta tranquilidad de espíritu. De nuevo, Toralba coincide con Cenamos, coincide que también la mejor religión es la más antigua, ¿sí?, etcétera, etcétera. Esto, de nuevo, la mejor y más antigua religión fue implantada en las mentes humanas con razones por el Dios eterno, etcétera, etcétera. Bien. Toralba. Si la verdadera religión está contenida en la adoración pura del Dios eterno, creo que la ley de la naturaleza es suficiente para la salvación del hombre. La ley de la naturaleza es suficiente para la salvación del hombre. Es decir,
no negamos la existencia de esa divinidad, pero, esto vamos a anticiparnos, pero esto recuerda a aquel chiste que le hizo, depende cómo lo pensemos, aquel astrónomo Pierre-Simon de Laplace a Napoleón, ¿no? Cuando le llegó su sistema astronómico, y Napoleón le dijo, esto es muy lindo, pero ¿dónde está Dios? ¿No? Y Laplace le respondió, Dios, no necesito esa hipótesis. Es decir, no estoy negando la existencia de Dios, solo estoy diciendo que no lo necesito para desarrollar, para pensar en el universo, para pensar en la naturaleza. De nuevo, estas son similitudes, son canales comunicantes que encontramos, ¿sí? en este tipo de desarrollo del escepticismo, este desarrollo de la incredulidad, desarrollo del ateísmo, desarrollo de una dimensión práctica del fenómeno religioso, práctica histórica, ¿no? Pero quería llegar muy directamente al punto. Acá está. Acá aparece la idea, la cualidad de indiferencia, ¿sí? Y aparece en griego, adiaforón, ¿sí? La diaforía, la diáfora, las adiáforas, cosas indiferentes. Eso es uno de los puntos clave de las escuelas helenísticas, y la dimensión de la indiferencia. En el caso de los estoicos tenían que ver indiferencias a aquello que no es ni virtuoso ni vicioso, ¿sí? Eso fue la práctica de conversión en los primeros siglos cristianos, tenían que ver qué hacer con las prácticas paganas, algunas virtuosas, otras viciosas, otras eran indiferentes. ¿Qué dice Zenamos? Dice, he aprendido de los pontífices romanos que no es hereje quien defiende una u otra opinión entre opiniones de hombres instruidos que varían sobre cuestiones de religión. ¿Qué le responde Coroneus, el católico? Le dice, estoy de acuerdo si la discusión es sobre cuestiones indiferentes sobre esa diáfora, pero no si es sobre cuestiones centrales de la religión o sobre los principios de la fe. Es decir, todo puede ser, las cosas que podemos discutir, la frontera está en estas cuestiones indiferentes. Lo interesante, ¿sí?, es que estas cuestiones indiferentes pareciera que es un territorio que se amplía cada vez más en los siglos XVII y XVIII. ¿Sí? Yo creo que esta es una de los... yo creo que esta es una clave de lectura, ¿sí? Yo estoy cada vez muy encontrado en el siglo XV y XVI, pero acá está mi amigo Ismael, que se especializa en el siglo XVII y XVIII, es algo que hemos discutido varias veces respecto a esta noción de indiferencia. Si no, es una posibilidad pensar, ¿sí?, la ampliación de esta noción de indiferencia como una clave de este ateísmo práctico, ¿sí?, que se va desarrollando. Una discusión que, insisto, es la razón por la cual me he quedado anclado en el texto del Colegio Montaplano. Yo estoy yendo más para atrás para tratar de reconstruirlo hacia atrás, pero creo que es más fructífero aún mirarlo hacia adelante. Bien. Bueno, este era el último punto que quería tocar, esta cuestión de la indiferencia, y solo quería mostrarles el último punto, que es esto. Bueno, estos son algunos de los textos, libros que acaban de salir en 2024, ¿sí? Acá está. Efectivamente, en 1590, en realidad, perdón, yo le había dicho el siglo XVII, pero esto ya es fines del siglo XVI, que este Guillaume Rose, era un católico radical, se refería a Baudin como hombre indiferente, ¿sí? Pero, insisto, no existía el Colloquium Montaplaumes todavía, en el momento que Guillaume Rose lo está definiendo como indiferente. Yo no creo que esto sea, ¿sí?, porque es raro encontrar la expresión, ¿sí?, de indiferencia, ¿sí?, en el siglo XVI y en la primera mitad del siglo XVII. Encontramos en unos casos, de hecho está el Tratado de la Indiferencia de Yves de París en principio del siglo XVII, no recuerdo exactamente el nombre, pero es una noción poco elaborada, ¿sí?, en estos tiempos, y cuando leí esto de Guillaume Rose refiriéndose a Baudin como hombre indiferente, y encontré, luego trabajando en la fuente de la dimensión de diferencia, es algo que, insisto, todavía no he avanzado mucho al respecto, pero es algo que creo que es una vía para explorar todo este asunto, que puede esclarecerlo un poco o puede ayudarnos a ponerlo más en tiempo y lugar. Estas eran algunas cosas solamente que quería hablar sobre Baudin,
sobre el pseudo-Gant y coloquio de los 7 sabios. Así que bueno, les agradezco mucho por su atención y por su tiempo. Y bueno, muchas gracias y cualquier pregunta, comentario. Bueno, muchas gracias, Sergio. ¿Algunas preguntas? Ismael. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, la verdad que Peña, nada, como siempre, espectacular. Me gusta mucho lo que haces, que no lo hago jamás, ¿no? Y habría que empezar a hacerlo, que es la cuestión material de los textos, cuántos se leen, cuántos manuscritos, para irse un poco del campo de las ideas e ir a cómo se reflexionan. Parece que toda esa primera parte, bueno, con las letras, bueno, eso está buenísimo. Te felicito porque es un laburazo eso. Pero yendo a la parte de las ideas, que es lo que a mí más me interesa, tengo dos preguntas. La primera es, no sé si lo dijiste y me lo perdí, porque entré un poquito tarde, es si el contexto de producción remite al libertinismo erudito, que podría ser italiano y o francés de la primera mitad del siglo XVII, porque muchas de las cosas que mencionás están en Maquiavelo, o en Pomponazzi, o en Montaigne, o en Charron. ¿Y cuál sería el contexto concreto de producción que vos pensás de dónde sale ese texto? Eso sería la primera. Y después, conectado con eso, si tenés alguna idea del Theophrastus Redivivus, que es un poquito posterior a la fecha que estás dando, a la fecha tentativa del texto del pseudo Bodán, y si hay alguna relación de ese primer tratado ateo, esto más o menos 1654, 1656. Pero muchas de las ideas que aparecen ahí a mí me suenan a ese tratado. O sea que evidentemente el del Theophrastus por lo menos lo conocía. Yo no lo trabajé en profundidad. Pero si tenés idea de estas conexiones. Sí, bueno, gracias. Porque efectivamente creo que ahí estás trazando la parábola. Obviamente, digamos, respondiendo concretamente lo que supone Button, Fettenbacher, Pantin, es que fue escrito más fines de la década del 20, principios del 30, no muy difícil que haya sido antes, y obviamente después no, porque tenemos la primera referencia en 1632, que es la de Nodé. El contexto de producción sí, son libertinos eruditos en Francia. Eso sería porque por esta presencia en la biblioteca de la familia de Mem, por la intervención de Gabriel Nodé, por el conocimiento profundo de la obra de Bodán, que era obviamente mucho mejor conocido en Francia que en Italia. Insisto, el libro de Micaela Valente trabaja la influencia de Bodán en Italia, que tiene sus particularidades, ¿sí? No son, es sobre todo el Tratado de la República, ¿sí? Que no es este el caso. El Tratado de la República está casi ausente en el Leptaplómenes. Esos son todos indicios, nos hacen pensar, sí, en el círculo de libertinos eruditos, la primera mitad de la década del 20-30 en Francia, ¿sí? Ahora, vos tenés razón, vamos para atrás y estas ideas expuestas de esta manera las encontramos. Estas nociones de religión natural, de religión práctica, de religión que era mayor, digamos, de la eficacia de la religión en tanto premios y castigos y lo necesaria que es para la argumentación del orden político. Eso sería el caso de Maquiavelo. En el caso de Pomponazzi tendríamos la cuestión de la religión natural, es decir, una religión que existe, ¿sí? por sus propias manifestaciones, básicamente. Es decir, que la podemos leer en las propias expresiones de la naturaleza. Ni hablar de Montaigne respecto a la cuestión de las posibles vías, cómo nos acercamos, cómo es posible que nos hagamos preguntas sobre la divinidad sin necesariamente utilizar la vía cristiana, ¿no? Es decir, permanentemente se encarga de desagregar este acercamiento o digamos, o de desnaturalizar nuestra
en el caso de él, digo, nuestra, poniéndome en su lugar, ¿no? Nuestra condición de cristianos, ¿no? Y creo que esa, en el caso de Jarrón, como mencionaste también. Sí, y también en Montaigne pienso, ¿no? El temor a la novedad, el temor a tocar ciertos dogmas que, bueno, recién mostradas en pantalla, eso está sacado de la apología de Ramón Sebón, ¿no? Directo. Sí, absolutamente. O sea, quedémonos con la religión de nuestros padres, ¿viste? Y no hablemos mucho más de esto. Exactamente. Ese es uno de los tropos del sexto empírico, es decir, de la tradición escéptica, de decir cuál es, ok, suspendemos el juicio, ¿sí? No podemos afirmar, pero también nuestro deber es vivir lo más cercano a la naturaleza posible, porque eso es lo que nos acerca a la tranquilidad de espíritu. ¿Cómo identificamos cuál es el mejor camino a la tranquilidad de espíritu? Bueno, la evidencia anterior, ¿sí? Y en la medida en que hemos construido virtudes, bueno, entonces, evidente, la religión de nuestros ancestros, ¿sí? En la medida en la cual nos provea de armonía y de concordia, es una de las condiciones, ¿sí?, que necesitamos para llegar a la tranquilidad de espíritu. Eso Montaigne permanentemente, de hecho, su idea de tolerancia, ¿no? Es decir, su problema con las confesiones reformadas no eran de índole teológico, sino que tenían que ver precisamente con esta propensión a la discordia que provocaba, ¿no? Que era su mismo problema con la intolerancia del catolicismo radical, el mismo problema que tenía. Efectivamente, todos estos puntos están ahí, pero esta exposición sistemática de esta manera encuentran lugar ahí, en esa primera mitad del siglo XVII. Probablemente es muy difícil pensar que este texto hubiera sido escrito antes, en fin del siglo XVI. Creo que es muy difícil pensarlo. Respecto de Theophrastus Redivius, bueno, efectivamente, insisto, este es uno de los textos, si no es el que mayor circulación tuvo en el siglo XVII y XVIII, entre estos textos, toda esta literatura clandestina, se supone que es el que más difusión tuvo. Entonces, es imposible que eso no haya tenido una influencia en un texto como el Theophrastus. Es imposible. No puedo imaginarme que en este círculo de lectores eso no fuera parte de la discusión, formara parte de sus lecturas. A la vez, en un texto tan maltratado, por decirlo de alguna manera, porque lo encontramos en versiones tan diferentes, con muchas alteraciones de una copia a la otra, tanto en términos de palabras, tanto en términos de cambios de quién eres el interlocutor, de purgas o de faltas o de agregados. Lo que hay poco, esto es interesante, hay poca marginalia, pocas anotaciones en los manuscritos conocidos, muy pocas, lo cual limita mucho, ¿sí?, la posibilidad de poder probar la recepción del texto. Es decir, es muy fácil inferir por su sola presencia, porque un texto que no se lee no se lo copia, pero es difícil poder probar la influencia específica, concreta, que tuvo precisamente por la falta de anotaciones de marginal. Entonces, en el Theophrastus definitivamente el Colloquium forma parte, ¿sí?, del corpus a través a partir del cual ese texto se constituyó, sin dudas. Yo no lo tengo estudiado el Theophrastus, así que no me animo ahora a entrar en detalle, porque creo que tendría que estudiarlo mejor previamente, pero... No, o sea, creo que te interesaría porque yo entiendo que hace referencias directas a textos de Bodin, y si yo no me equivoco, porque yo como vos no lo estudié en profundidad, a Colloquium Heptaplómenes. Así claro. que quizás te interesaría chequearlo. Bueno, con Fernando Bar, ¿no? Y él lo mencionaba, sí, claro. Se ve que como que concita un montón de estos problemas de libertinismo erudito. Claro. Lo que pasa que es medio, bueno, esto pues, no sé si a los demás les va a interesar, pero queda medio desactualizado, porque es de mediados del siglo XVII, pero no habla de la figura del siglo XVII como Descartes, como Hobbes, ¿entendés? Es como una filosofía natural que ya para la época era
Claro, claro. De modé, por decirlo de alguna manera. ¿No? Sí. Bueno, de hecho, que es una característica común de este tipo de textos que realmente parecieran como una... Bueno, los libertinos eruditos tienen ese problema, ¿no? En formar parte del canon de la filosofía del siglo XVII precisamente por esa razón. Creo, no es que yo lo creo, sino que que tiene que ver, esto ya lo hemos hablado, pero la cuestión de lo no sistemático que tiene esta forma de presentación, que es muy difícil cuando uno compara, lo mencionaste recién, Hobbes, Descartes, por el propio Spinoza, es la sistematicidad que en todos estos textos que se caracterizan por la no sistematicidad, también por una necesidad retórica, ¿sí? Porque esta forma de presentación de ideas a través de elipsis, de fuentes inexistentes, a través de la crítica, ¿no? Siempre tenemos el ejemplo de que el artículo más extenso del diccionario de Bayle es el de Spinoza, y en teoría es absolutamente crítico, pero esta es una de las exposiciones más ricas que podemos tener de Spinoza en la época. Y entonces creo que el Theophrastus es parte de esa tradición, y por eso aludir a Hobbes o a Descartes o a Spinoza, solamente para nombrar, sería entrometerse en otra tradición que probablemente hubiera obstaculizado la circulación del texto, ¿no? En cambio, atribuírselo a otro autor, un pasado, hablando en términos más similares al registro renacentista, ¿sí? Menos sistematicidad, una tal vez aspiración más polímata, ¿sí? Más ecléctica, ¿sí? Daba este lugar para en este círculo particular de estos eruditos, ¿no? Yo lo atribuiría a eso, a esa razón. Sí, yo te iba a hacer una... ¿Vos, Carlos, tenés algo para preguntar? Dale. No se te escuchan, ¿eh? Hablamos primero, Alfonso, no hay problema. No. Bueno, sí, da lo mismo. No, yo te iba a preguntar, probablemente me parece que ya comentaste que no está resuelto. Es el área de circulación, digo, estos 2000 manuscritos es un bodoque, y si el área de circulación del texto se diferencia entre la versión latina y francesa, o no sabés si los manuscritos que hay tienen ex libris, porque que el manuscrito esté ahora en una biblioteca no nos dice mucho, pero por ahí, ¿eso se puede saber? Se puede reconstruir a través de estos 110 manuscritos que conocemos ahora. Los 2000 es un cálculo. Estos 110 que hay, obviamente las copias francesas, casi, esto parece evidente, pero creo que está bien explicitarlo, la gran mayoría de las copias francesas existentes están en Francia, definitivamente. Y la mayor cantidad de copias latinas no se encuentran en Italia, Inglaterra, Alemania. Eso en primer lugar, pero insisto, esto es la muestra de los 110 manuscritos que hoy existen, que es mucho también, ¿no? Respecto a los ex-libris, lo que decía antes, son muy pocos los que tienen anotaciones, muy pocos. Creo que ahí ya entro en el terreno de una conjetura, pero evidentemente, o no sé si evidentemente, pero tiendo a pensar que la posesión de este manuscrito quemaba, ¿no? Es decir, que era probablemente nadie quería que se encontrara un manuscrito así. Esa biblioteca, ese caso de Gabriel Mens es muy particular. ¿Sí? De hecho, Gabriel Nodé, para hacer referencia al manuscrito, lo hace a partir de menos mal que nunca fue publicado y que nunca lo será, etcétera, etcétera. Y eso podemos atribuirle, no a este manuscrito en particular, ¿no? Como ha pasado siempre, ¿no? Pero específicamente en este contexto, frente a la radicalidad de las
de lo que sostiene este coloquio, es muy difícil encontrar anotaciones, es muy difícil encontrar alguna letra manuscrita que no sea la del propio manuscrito, lo cual limita muchísimo esta reconstrucción. Pero, respecto a tu primera pregunta, creo que eso por suerte hoy se lo puede... A ver, ahí está la parte difícil de reconstruir. Está hoy, está en el archivo, está en la biblioteca, como decís. No quiere decir que eso esté ahí de hace 200 años. Pero está el mapa, es bastante fiel y me parece bastante elocuente respecto de por lo menos hasta dónde llegó ese texto y dónde solían concentrarse, ¿sí?, esas lecturas. Yo no me animo a hacer una afirmación más profunda que eso, porque creo que estamos en el terreno de la conjetura, pero tiendo a pensar eso, tiendo a partir por lo menos de la evidencia que tenemos disponible, es eso. Copias francesas tienden a estar más en Francia, copias latinas tienden a estar sobre todo en Italia, Alemania e Inglaterra, y la falta de marginalia, la falta de ex libris nos deja frente a esta incertidumbre. No sé si yo respondería así. ¿No? No, yo tenía la expectativa de que hubiera circulado por América, pero no. No. Hay copias en Estados Unidos, pero... De ahora, compradas por coleccionistas modernos. Sí, no, para nada. Bueno, eso. ¿Carlos? Gracias. Sí, la verdad que me fascinó un tema que no conozco, porque no leí nunca a Baudin, pero los datos que fuiste tirando me fueron tirando pistas sobre algo que vos mencionaste respecto a por qué en Venecia. Y por empezar, me pareció interesante el hecho de que él, de alguna manera, haya empezado una carrera de cortesano, porque si escribe un libro que se llama De Buenatiores y es administrador del Bosque del Rey, que evidentemente eso tiene que ver con la cacería del rey en ese bosque, el tipo está tratando de introducirse en un mundo cortesano como para compensar lo que hace por otro lado, que es un acto de resistencia, cuando escribe sobre las repúblicas. A mí me parece que no es casual que yo veía las fechas, que el libro de Castillo de Bobadillas, Política de Corregidores en España, que es justamente sobre las repúblicas, son los gobiernos, las corporaciones municipales, vamos a decirlo así, y vos mencionabas uno que hablaba, no sé si de Tolosa o de Burdeos, un libro escrito sobre eso, que de alguna manera lo que está mostrando es que, bueno, la compensación de los gobiernos absolutistas es ese mundo corporativo y él está intentando describir eso. Y vamos a Venecia, que justamente no me parece casual que elija Venecia, por lo menos lo sospecho, porque yo no leí ni los textos ni nada. Pero Génova y Venecia son justamente ese contramundo de estos mundos absolutistas, donde ellos están viviendo, donde el rey se está volviendo cada vez más la única palabra audible y tolerada, y que además me pareció una cosa interesante. La fecha que vos ponés, o sea, él cuando es funcionario, bueno, eso es el fin de la época de la guerra de la religión, vos hablabas Enrique III, bueno, pero la fecha que vos le pones al manuscrito es el corazón de la guerra de los 30 años, que es el momento de más intolerancia que existió en Europa, yo creo que en todos los tiempos. Entonces no me parece casual que elija Venecia, que es justamente un mundo donde no hay un rey absolutista, donde hay una, digamos, una oligarquía turna para ejercer el gobierno, y donde seguramente, aunque él no haya conocido Venecia, sea una voz popular en Europa el hecho de que en esas repúblicas se podía opinar de una manera mucho más amplia que lo que se podía opinar en Francia. No me parece casual, digamos, que lo elija, más allá de que haya sido Baudin el que lo escribió, no, que eso has probado que prácticamente no, pero bueno, también puede caber que haya escrito una parte y haya habido un discípulo o alguien que la haya reescrito o reformulado, por eso ya es una hipótesis que se nos escapa de esto. Pero me pareció interesante esto de
de que él sea un escritor sobre esto, sobre ese mundo corporativo que es la contraparte, el contrapeso de la monarquía absolutista que avanza. Creo que es la época, al principio de Luis XIII, ¿no? Que lo escribe más o menos. Sería es la regencia de María de De Medici, María de Medici, exacto. más o menos esa época. Sí, pues en 1610 es asesinado Enrique. ¿Hay alguna alusión a la época en el texto? No. Bueno, hay varios puntos que tocás, Carlos, que me parece que muestran la astucia del autor del texto, porque tenés razón, vamos a empezar por esta última, ¿no? No hay una sola referencia, no hay un solo anacronismo, lo cual es bastante... a veces, a la vez que no hay ningún anacronismo, tampoco hay demasiadas referencias al contexto histórico, que es algo que Baudin hacía permanentemente. Entonces eso, está la astucia de no querer meter la pata, ¿no? Y al mismo tiempo mostrar que difícil que Baudin no estuviera permanentemente en todos los textos. Baudin siempre hay una reconstrucción del contexto de por qué está diciendo lo que dice, haciendo referencia a tal caso con un nivel de precisión casi periodístico. Entonces, eso es interesante porque aporta a los dos argumentos, ¿no? Otro punto respecto de lo que decís, antes de llegar a lo de Venecia, tiene que ver con el tema de la República. Ojo, porque es interesante, tenés razón con lo que siempre aspiró a ser un cortesano, o más bien siempre a un hombre cercano a la corte, un hombre funcionario. Tenía que vivir aparte. Tenía que vivir de algo. Tenía que vivir de algo. No, no lo estoy diciendo es un buen como recurso. No se me ocurre ni uno de estos personajes que estemos diciendo que no haya aspirado a lo mismo. O sea, la idea del poeta maldito, no. Es un invento bastante posterior. Pero lo que quiero decir es, hay muchos vaivenes en la idea de Baudin, y ahí es donde la parte de esta indiferencia, este personaje escurridizo, porque la dimensión republicana de él, que probablemente estuviera anclada en su condición de comunista, al mismo tiempo, en verdad, en el Tratado de la República, es a la vez una obra anticorporativa, ¿sí? Para pensarlo de una manera en términos, lo que hoy podríamos pensarlo como lo corporativo, en el sentido de la influencia, ¿sí? En este caso, en el caso de él sería, en el caso de la época, perdón, sería el lugar de la aristocracia y en qué medida aristocracias, corporaciones, para extenderlo un poco más, limitan la autoridad real. Y en realidad en el Tratado de la República él está hablando de la soberanía absoluta, es uno de los teóricos de la soberanía absoluta. Es decir, no hay ninguna limitación al poder del soberano, está diciendo. Entonces, obviamente lo escribió en el año 76, y vos lo decís bien, coincide con su momento, el momento que él todavía se estuvo más cerca del calor de la corte. Eso se le fuma, sobre todo con la muerte de Francisco de Alençon. Eso es en el 74, pero bueno, él tenía, de hecho, al punto tal de que él fue con Francisco Alençon, que era el heredero, a Inglaterra. Él sentía una profunda admiración también hacia el sistema parlamentario inglés. Y habiendo hecho esta aclaración, vamos a lo de Venecia. No sé, creo que también sería una elección inteligente de la parte de este pseudo-Baudin, o estos pseudo-Baudins en plural, porque podrían haber usado el argumento que vos estás dando, ¿no? Es decir, sí, Venecia es completamente pertinente con las propias ideas y aspiraciones de Baudin, por esta misma razón. Venecia, a diferencia, ni hablar de Francia respecto de la intolerancia religiosa. Pero me parece a mí que para Baudin habría sido más cercano situarlo en Holanda. Conocía mucho mejor la situación holandesa que la italiana. Me parece que, y de nuevo, conjetura, pero creo que si Baudin hubiera concebido este diálogo, le habría resultado mucho más natural situarlo en Holanda. Pero bueno, es posible.
sacarlo también de la Europa del Norte en el contexto de la Guerra de los 30 años también es una decisión, digamos, bastante astuta de parte del autor o los autores. Creo que no era el único lugar en el cual podría haber desarrollado esta idea, pero sí tiene sentido en este contexto de la Guerra de los 30 años, donde, como vos acabas de decir, vemos... me tiendo a pensar que las peores masacres que podemos ver en el siglo XVI y XVII transcurren en la Francia de la Guerra de Religión, pero el nivel de matanzas y de violencia extrema que vemos en la Guerra de los 30 años, bueno, es igual, ojo, porque esto habría sido escrito digamos, en la primera fase, ¿no? Con mucho en fin de la década del 20, inicio de la década del 30, no saldría de esa, con lo cual también buena parte de la Guerra de los 30 años todavía no ha transcurrido, pero sí, creo que es bastante transparente ese contexto, si uno toma noción de eso. Si uno saca a Baudin del medio y se pone a pensar cuándo fue escrito, creo que es muy sencillo de ligar con ese contexto de la Guerra de los 30 años, totalmente. Y no sé si me quedó algo más de tu pregunta. No. No sabía cómo escribía sobre lo corporativo. O sea, según vos relatás, es lo contrario. Lo corporativo no es necesariamente, no lo es en realidad, contrario al absolutismo. No, para nada. Hay una complementariedad. ¿Se cortó? Las elecciones municipales son necesarias porque el rey no puede descender tanto a aplicar su poder en un ámbito tan bajo, entonces es necesario la colaboración de las corporaciones. Bueno, Baudin, sí, perdón. No. Sí. Él fue representante del tercer estado en los estados generales de Blois en el 76, por ejemplo. Y lo que yo me refería en los 6 libros de la República, de hecho, él va a formar parte de... En ese momento tenemos como unas posiciones que digamos, no podemos decir partidos, pero sí digamos, alianzas políticas que se desarrollan, sobre todo en la década del 70, que tienen que ver con los llamados los monarcómacos, ¿sí? Aquellos que sostienen, que es interesante que en primer lugar sería más parte de pensamiento político protestante radical, y luego de la muerte de François Alençon y la aparición de Enrique de Navarra como heredero, va a ser más bien el pensamiento católico radical, que se va a ver monarcómaco, en el sentido de la legitimidad de asesinar a un rey injusto, ¿sí? Después teníamos dos posiciones, que eran la de los descontentos, que vendría a referir a cierta parte de la nobleza que decía que la monarquía había roto el pacto, ¿sí? En el sentido de esta autocratización, ¿sí? En el sentido de no respetar los derechos tradicionales y el lugar preponderante de la nobleza, etcétera. Y después la condición los llamados los politics. Estoy hablando grosso modo, pero más o menos, y hay muchas, infinitamente más complejo y es mucho más poroso esto, pero en el caso de los politics, que Baudin lo podríamos poner más bien en ese lugar, en el caso de los politics, vendrían a representar más bien una postura de un estado burocrático monárquico, ¿sí? Más autónomo, tanto de la nobleza, por eso en sentido anticorporativo, lo quiero poner, ¿sí? Anclado, ¿sí? Más bien lo que vos estás diciendo también, en los poderes locales, ¿sí? Y en la vinculación directa entre los poderes locales y el monarca, ¿sí? Eso es, en la serie de la República, la idea que está planteada más bien tiene que ver con eso, ¿sí? Y se entiende mucho mejor también, insisto, el presentarse como representante del tercer estado en los estados generales de Blois, donde todas estas discusiones estaban en juego, al punto tal que las posiciones monarcómacas, ¿sí? Estaban a la luz del día, al punto tal de que Enrique III, que en ese momento es monarca en 1576, es asesinado. Sí. Es decir, a ese punto, ¿no? Y después Enrique IV va a ser asesinado también. O sea, ese es el nivel
de urgencia de ese asunto, en el cual Bodan asume más bien la asume más bien la posición de la sacralidad de la figura real y el absolutismo de su soberanía absoluta. ¿Sí? Atento tanto a los desafíos corporativos, entre comillas, de la aristocracia, de la nobleza, ¿no? Y a esta posición sagrada, radical, monarcónica, ¿no? Ese es un poco el contexto de Bodan. Pero en el Teopropones no vemos casi nada de esto, como si no existiera, no es un elemento, y eso nos hace pensar también que probablemente no haya sido Bodan, porque él era un elemento demasiado central. Entonces, es un argumento en contra de la atribución a Bodan, creo, ese punto en particular, por la casi indiferencia hacia ese asunto. Pero bueno, de nuevo, conjetura. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias, Santiago. Muy entretenido, muy instructivo, sobre todo. Y los esperamos para las próximas actividades de estas jornadas online. Así que bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.